Identidad cultural parte 2. En el capítulo anterior ya habíamos entrado en materia sobre lo que era identidad cultural y definido sus variables principales. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre ciertos aspectos que engloban este concepto. Recordemos primero que identidad cultural hacía referencia a un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que son propios y distinguen cada grupo social. Dentro de identidad cultural teníamos dos subtemas. El uno de ellos era patrimonio cultural, identidad y ciudadanía, quien representaba la herencia o la propiedad de un territorio o una nación. Se dividía en patrimonio cultural, quien está formado por los bienes culturales que la historia le ha dejado a un país. Esta herencia es el claro testimonio de su existencia de un pueblo y su visión del mundo. Estaban los tangibles y los intangibles. Por otro lado, teníamos el patrimonio natural, quien tiene un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y medioambiental, compuesto por formaciones geológicas, lugares, paisajes naturales, reservas de la biosfera, monumentos, parques nacionales, santuarios. También teníamos dentro de identidad cultural lo que era la construcción de la identidad histórica, del cual podíamos decir que la identidad, a pesar de tener una raíz básica sobre la que se trabaja y se moldea, no es algo que se hereda totalmente. Como todo en la vida sufre una evolución provocada por hechos o fenómenos que van cambiando la historia. En algunos casos será un cambio imperceptible como la elaboración de una comida tradicional, pero en otras ocasiones serán cambios muy drásticos como las guerras, entre otros. Decíamos también que la identidad no es algo inmutable, sino que se transforma continuamente. Ahora, profundizando un poco más sobre este último tema de construcción de la identidad histórica, tenemos que la historia que trata de regiones, grupos o instituciones ha servido para que los individuos cobren conciencia de su pertenencia a una etnia, a una comunidad cultural, y bueno, que al hacerlo han propiciado la integración y perduración del grupo como colectividad. Recalcando un poco que, bueno, que también al hacerlo se le otorga un sentido y a la vez le ofrece una forma de perdurar en la comunidad que lo trasciende, debido a que la historia es también una lucha contra el olvido, como dicen en algunos escritos. Una de sus características también se encuentra que favorece la cohesión en el interior del grupo, refuerza las actitudes de defensa y lucha frente a grupos externos. Son dos puntos básicos que se toman en cuenta en la construcción de una identidad a través de la historia. Siguiendo con lo que es identidad cultural, tenemos cuatro aspectos que se necesitan estudiar un poco más a profundidad, los cuales son interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad y plurinacionalidad. Partiendo con interculturalidad, es un proceso de acercamiento o diálogo que busca igualdad de condiciones entre personas de diversos pueblos y nacionalidades. Se sujeta a variables tales como la diversidad, hegemonía cultural y política, obstáculos comunicativos como el idioma, políticas integradoras, desconocimientos entre grupos culturales, entre otras variables. Otras características de la interculturalidad tenemos que, bueno, es la interacción entre culturas, también es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. Como nota, debemos tener en cuenta que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural a nivel geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se representen diferencias de cualquier tipo. Así llegamos a pluriculturalidad. Es el reconocimiento a la existencia de varias culturas originarias dentro de un estado. La convivencia entre múltiples culturas implica una pluralidad de conocimientos y tradiciones que enriquece a una nación. Si dicha convivencia no es pacífica ni se desarrolla en armonía,
el concepto puede pasar a implicar algo negativo. Relación entre interculturalidad y pluriculturalidad. Bueno, toda cultura es básicamente pluricultural. Se ha ido formando y se sigue formando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas. Los intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y efectos, pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje y la hibridación cultural. Multiculturalidad. Es el reconocimiento no solo de la existencia de culturas originarias, como las que se ha hecho mención, sino de la variedad de las mismas, como culturas urbanas, roqueros, culturas juveniles, generacionales, etc. Se caracteriza principalmente por trabajar por la eliminación de los prejuicios y estereotipos sociales, promover la convivencia armoniosa entre culturas, buscar la tolerancia de las diferencias y fomentar los intercambios entre los distintos grupos culturales. Plurinacionalidad. Es el reconocimiento de la existencia de varias nacionalidades dentro de un Estado. En el plurinacionalismo, la idea de nacionalidad es plural, como su palabra lo indica, lo que significa que hay varias naciones que forman un cuerpo dentro de una comunidad organizada. Un Estado plurinacional implica la existencia de múltiples comunidades políticas y una asimetría constitucional. Un ejemplo es el Estado plurinacional de Bolivia. En este país sudamericano conviven unas 40 etnias aborígenes, mestizos, nativos, descendientes de europeos, población de raza negra, inmigrantes asiáticos y muchas otras colectividades. Eso es todo en cuanto a identidad cultural. Gracias por su atención.